Bueno, ¿qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Mario Pavel Díaz Román. Soy doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, con especialidad en Sociología. Actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, en específico en su posgrado en Seguridad Pública, ¿no? Ahí tengo la oportunidad de participar y de ver de cerca la formación de estudiantes en temas muy particulares y muy específicos sobre esta problemática pública, ¿no? Adicionalmente, también me desempeño en el sector público, en específico en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Tengo la oportunidad de trabajar en el gobierno de la ciudad. En particular, soy director general de gestión y, bueno, pues me dedico al análisis criminal de distintas maneras, ¿no? Tanto, digamos, como en mi trayectoria académica, como en mi perfil profesional y mi perfil administrativo, más que nada, ¿no? Y bueno, también agradezco al Colegio de México, en especial al Seminario de Violencia y Paz, por brindarme la oportunidad de participar con ustedes. Y bueno, sí me gustaría hacer una aclaración o una acotación. Digamos, todas las opiniones que aquí exprese, quiero hacerlas en mi carácter de académico, ¿no? Como profesor de la Universidad Nacional, más que, digamos, como miembro del gobierno de la Ciudad de México, digo, para evitar como cualquier cosa, ¿no? Entonces, digamos, esa es la situación actual. Tuve la oportunidad para esta presentación de hablarles un poco sobre mapeo criminal para la inteligencia policial. Digo, hay muchos derroteros, pues, que se pueden tratar. Sin embargo, creo que lo más importante de todo esto es ver si con información de gabinete se pueden identificar o no patrones delictivos, ¿no? Digo, tomando en cuenta esta situación y también tomando en cuenta el formato en el que estamos trabajando, se me ha pedido que divida la sesión en, digamos, en este primer módulo introductorio y en 6 módulos subsecuentes, ¿no? Cada módulo, digo, con una temática específica y particular. Y bueno, iremos trabajando sobre cada uno de ellos. Digamos, había visto el guión con el que se está trabajando, más bien, digamos, el programa de esta parte del curso. Y bueno, la mayor parte de los contenidos han sido contenidos, pues, como muy teóricos o muy históricos, ¿no? O sobre todo de análisis de coyuntura, sobre todo tomando en cuenta que es un módulo contextual. En este caso, digamos, me parece un poco extraño, pues, porque digamos, yo estoy acostumbrado a dar clases, digamos, con públicos más o menos extensos y bueno, siempre está la interpelación al alumno para señalar y desarrollar como distintos puntos. Adicionalmente, ello está el tema de, digamos, es más o menos un formato taller. Entonces, en ese sentido, este formato taller, preparé una serie de materiales interactivos que claramente, y tengo todo el interés del mundo en que les sean distribuidos y ustedes puedan manipularlos, muestran como distintos puntos específicos a tratar de mi charla, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, como básicamente la forma en cómo trabajaremos, en particular a partir del módulo 2, ¿no? A partir del módulo 2 trabajaremos con estos materiales interactivos que muestran herramientas cartográficas, ¿no? Y bueno, pues sería cuanto con respecto a esta introducción, ¿no? Bueno, el primer módulo es un módulo, em, no me gustaría llamarlo epistemológico, pero bueno, hay un poco de discusión sobre el tema, en especial porque, digamos, lo que me interesa a mí introducir con ustedes como grupo es el tema de la estadística y en particular de cierto tipo de estadística. Entonces, bueno, si tuviéramos aquí un grupo extenso, haría una pregunta que pueda sonar un poco extraña, ¿no? Es si realmente nosotros observamos la realidad o qué es lo que observamos como cuando observamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pregunta que viene pues, desde la filosofía clásica, es, digamos, no sé, siglo II, no sé, unos 6, 7 siglos antes de Cristo, digamos, una disertación clásica en la filosofía. Y bueno, sin embargo, no me interesa tal cual como señalar como la discusión filosófica, sino más bien cómo esa discusión se retoma desde las ciencias sociales, ¿no? Y las ciencias sociales, pues hay que tomar en cuenta que es un producto muy marcado entre el siglo XVIII y el siglo XIX, donde hay una separación directa con respecto a
digamos, a la filosofía y en particular hacia la filosofía moral, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta esa tesitura, pues, digamos, las distintas ciencias sociales tienen como distintas formas de observar, ¿no? Es más o menos como si nosotros hiciéramos distintos cortes sobre la realidad, o sea, la realidad es una, pues, pero la forma en cómo lo observamos está permeada por distintos instrumentos de observación. No es lo mismo, por ejemplo, pongamos el caso de crimen organizado. No es lo mismo, imaginen ustedes, por ejemplo, el tema de Ovidio Guzmán. No es lo mismo una observación que pueda llegar a ser un historiador sobre la captura de Ovidio Guzmán y se pueda relacionar, digamos, con los vínculos históricos entre las organizaciones criminales y el Estado mexicano, que frente al análisis que pueda hacer un internacionalista, ¿no? Un internacionalista seguramente enfatizará en la relación bilateral entre México y Estados Unidos y podrá hacer ahí algún par de cargas sobre tráfico de armas o cuestiones por el estilo. También, si lo hace un sociólogo seguramente enfatizará cuestiones pues relativas como a la dinámica social, a la acción colectiva, ¿no? En especial, digamos, por todo lo que ello suscitó o, digamos, a cuestiones de percepción, ¿no? Entonces, digamos, como tal no existe la realidad, bueno, sí existe la realidad, pues, pero como tal no observamos la realidad la observamos a partir, digamos, como desde distintos lentes, ¿no? Y estos distintos lentes, digamos, son no solamente nos ayudan a captar, sino también nos ayudan a interpretar, ¿no? Entonces, digamos, toda observación que nosotros hagamos sobre la realidad social está cargada de varias cosas, ¿no? En primer término, podría ser un elemento teórico. Digamos, en especial si ustedes se dedican a las ciencias sociales, digamos, siempre hay un elemento teórico, ¿no? Russell Hansel dice, toda observación está cargada de teoría y en efecto es cierto, ¿no? Porque es lo que nos permite a nosotros discriminar. Adicionalmente, bueno, también lo que estamos observando está cargado, ¿por qué? Pues por nuestros intereses específicos y particulares. Y hay otro tema muy particular, que es justo el que me interesa posicionar, que también está permeado por el instrumento de observación. El instrumento de observación es básicamente aquello que te permite captar o asir la realidad, ¿no? Entonces, aquí es precisamente donde entra la discusión en torno a la estadística. La estadística lo que te permite hacer es básicamente elaborar una serie de operaciones de tal modo que tú puedas captar algo, pero no solamente lo puedas captar, sino lo puedas aislar, ¿no? Y tomando en cuenta esa situación, tú puedes tomar ese conjunto de datos, procesarlos, interpretarlos, ver si hay o no patrones y a su vez relacionarlos con la teoría, ¿no? Entonces, digamos, en un primer término eso sería como la estadística. Digamos, hay muchos tipos de estadística, ¿no? Digamos, la más básica es... digamos, las medidas de tendencia central, media, moda, mediana, pues forman parte de una estadística descriptiva. Y eso básicamente te sirve como para ir definiendo una serie de patrones. Por ejemplo, no sé, supongamos que en promedio hay 70 homicidios anuales en la Ciudad de México, ahí es una operación estadística, pues, y te está definiendo un patrón, pues, ¿no? Eso es, digamos, por un lado, pero por otro lado existe otro tipo de estadística, ¿no? Que es una estadística que, por ejemplo, la cuestión de los censos, ¿no? Se levanta un instrumento y con ese instrumento lo que se puede hacer es recolectar información sobre el conjunto de información. El tema es que eso es caro, ¿no? Es carísimo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, y esto es muy importante porque más adelante vamos a analizar información censal, es muy caro. ¿Por qué? Porque pues se tiene que ir a tocar en todas y cada una de las casas, pues, o de las unidades de análisis que se esté trabajando. Y bueno, pues es bastante caro y por eso, bueno, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística lo levanta cada 10 años. Y existe otro tipo de mecanismos de recolección que serían las encuestas. Digo, actualmente... digamos, vivimos un entorno político bastante particular, pues, y bueno, en este entorno político bastante particular, con una sucesión presidencial adelantada, donde hay una pelea directa, bueno, no una pelea, sino, digamos, pues hay pugnas de poderes, hay pugnas entre los distintos grupos que les interesa ganar las elecciones de 2024, están muy presentes todos los sondeos electorales, y esos sondeos electorales son con base en encuestas. Y esas encuestas no se levanta como los censos con el conjunto de población, sino se construye una muestra y de esa muestra se generalizan los resultados, ¿no? Entonces, digamos, son distintos tipos de
de instrumentos estadísticos que tienen distintos fines o distintos propósitos. En este caso, la estadística que a mí me interesa a ustedes mostrarles es la estadística de características espaciales. La estadística de características espaciales tiene una particularidad con respecto a digamos, el otro tipo de estadística que he comentado, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, comenté que, no sé, el dato imaginario que puse de 70 homicidios al año en la Ciudad de México, estoy mencionando una ubicación geográfica, ¿no? Ciudad de México. Sin embargo, la característica de la estadística espacial es que tú puedes representar esa información en un plano. Digamos, básicamente en un mapa, pero digamos, ese dato en particular tiene atributos espaciales. Esos atributos espaciales son los que nos permiten a nosotros construir, digamos, todos los productos cartográficos. En especial, digamos, como el atributo central o el atributo que le otorga la espacialidad son las coordenadas, las X y las Y, ¿no? Esas X y las Y, digamos, lo que nos muestran es una posición en el plano, ¿no? En ese corte entre X y ese Y, esa longitud y latitud, y podemos nosotros ubicar de manera puntual, ¿no? ¿Y por qué es importante digamos, como conocer todo esto? Porque básicamente este es el insumo de toda la información de corte cartográfico, y no solamente es el insumo de toda la información de corte cartográfico, sino adicionalmente esta información es la que se plasma en el espacio, y a partir de su procesamiento se pueden encontrar patrones de corte espacial. Y son patrones de corte espacial que pueden hablar concentración, aglomeración, contagio o simples rutas, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene utilidad práctica para, digamos, como la investigación criminal, y no solamente para la investigación criminal, sino, digamos, tiene distintos usos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la discusión que a mí me interesa posicionar. Digo, aquí si estuviéramos realmente haciendo un taller, lo idóneo sería que tuviésemos, digamos, cada uno de ustedes acceso a una computadora donde yo mostrase cada uno de estos elementos. Digo, no es así, pues, pero digamos, se los estoy platicando un poco, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma en cómo nosotros utilizamos esta información? No es que nosotros recojamos digamos, como las coordenadas, las pongamos en un Excel o las anotemos en un pizarrón o cuestiones por el estilo. Más bien existen ya paquetes geográficos que, digamos, el nombre genérico es GIS, ¿no? Sistemas de información geográfica, a partir de los cuales, bueno, hay un procesamiento, ¿no? Digamos, el término central que, digamos, te permite conocer todo esto es un famoso shapefile. El shapefile es básicamente, pues, digamos, distintas capas de organización geográfica. Esas capas de organización geográfica, digo, nos permiten imputar una serie de atributos sobre el espacio, ¿no? Y con base en ello, bueno, poder construir los distintos productos que se requieran, digamos, para nuestros fines en lo particular, ¿no? Digo, actualmente en el mercado hay un montón de opciones, pues, pero bueno, digo, esto es básicamente, digamos, lo que me interesa posicionar. El uso de la estadística y ese uso de la estadística de corte espacial, que tiene una intencionalidad de representar para encontrar una serie de patrones, ¿no? Y bueno, sería cuanto con respecto al primer bloque, ¿no? Bueno, una vez ya, digamos, disertado en torno a si existe o no existe la realidad, bueno, pero más que a ver si existe o no existe la realidad, la forma en cómo observamos, y no solo cómo observamos, sino cómo interpretamos y organizamos esta realidad a partir de distinto tipo de instrumentos, me gustaría señalar algo muy importante, ¿no? Digamos, hay un término en la metodología de las ciencias sociales que es la unidad de análisis, ¿no? Entonces, la unidad de análisis es básicamente, digamos, como analíticamente lo que muestra es la forma en cómo estás organizando lo que estás observando, ¿no? En el caso de las representaciones cartográficas, a mi juicio, pero seguramente sobre esto hay una discusión, pueden existir dos grandes unidades de análisis, ¿no? Se es a nivel punto o, en su defecto, unidades de observación a nivel agregado. Las explico de la manera más breve. ¿Qué significa una unidad de observación a nivel punto? Es básicamente donde uno denota la ocurrencia de algún evento, ¿no? En este caso, no sé, imagínense bueno, estamos aquí en el Colegio de México, acá está la Picacho Ajusco, no sé, Picacho Ajusco en la diagonal que está allá arriba en Santo Tomás Ajusco, ¿no? Ahí, si pasó
un homicidio en ese punto en lo particular, nosotros obtenemos la X y la y eso es un evento criminal y se organiza como un punto, ¿no? Entonces, digamos, esto es importante, ¿por qué? Porque básicamente a partir de esta organización de unidades de análisis se pueden determinar no solamente, digamos, distintos productos, sino también existen distintas teorías que explican cada una de estas particularidades, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, eso es, digamos, con respecto al evento, o unidad de análisis punto evento, ¿no? La unidad de análisis a nivel agregado es, por ejemplo, no sé, estamos en la Ciudad de México, supongamos de nuevo, ¿no? Eh, 15 homicidios, una tasa de 15 homicidios por cada 100,000 habitantes, eso es para el conjunto territorial de la Ciudad de México. Si lo dividimos en cada una de las 16 alcaldías, seguramente tendremos una concentración de homicidio en eh, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero y la Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, digamos, ahí la unidad de análisis a nivel agregado son las alcaldías. Entonces, digamos, también se representan de un modo muy distinto a cómo se representa un punto. Ahorita lo vamos a ver como con un poco más de detalle en un par de ejemplos que preparé. Y también hay distintas teorías que te explican cada uno de estos eventos. Por ejemplo, es muy distinta la teoría que te pueda llegar a explicar la ocurrencia de un evento a la distribución del homicidio en cada una de estas alcaldías, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante. Entonces, a mi juicio, digamos, uno puede organizar una discusión con base en esta precisión analítica que acabo de hacer y que es clásica de la metodología de las ciencias sociales, ¿no? Esta unidad de análisis en estas dos perspectivas para el análisis cartográfico, ¿no? Entonces, digamos, lo que ahorita me gustaría concentrarme con ustedes es en el análisis a nivel punto, ¿no? En un momento vamos a hacer una representación espacial en una computadora a la cual accederemos. Sin embargo, antes de ello me gustaría eh, posicionar la teoría que está detrás de ello, ¿no? Digamos, usualmente, digamos, estos crímenes a nivel punto se encuentran muy relacionados con teorías de circunstancia criminal, ¿no? Esa circunstancia criminal básicamente parte de un supuesto. El crimen ocurre en un lugar y en un lugar y en un tiempo determinado, ¿no? Y eso es como, digamos, como lo más obvio, ¿no? Si ustedes les preguntan, por ejemplo, no sé, ¿a qué hora hay una mayor cantidad de robo de autos? Seguramente serán por la noche, ¿no? Y seguramente se entrarán en ciertos lugares en lo particular y no solamente en ciertos lugares en lo particular, sino en ciertos días también, ¿no? Entonces, bueno, todo eso nos lo explica estas teorías de la circunstancia criminal. Digamos, como la más digamos, a mí la que más me gusta, pero no es la única que existe, es una teoría que se llama teoría de las actividades rutinarias, ¿no? La teoría de las actividades rutinarias básicamente es una formulación de Cohen y Felson en el año del 79, ¿no? Lo que ellos tratan de explicar es, digamos, como las grandes modificaciones que introduce el patrón de acumulación de capital en los Estados Unidos después de la posguerra y ven cómo eso tiene un efecto a nivel de las actividades que se desarrollan en la población, pero eso a su vez cómo tiene un impacto en digamos, en la presencia o no del delito, ¿no? Entonces esto apunta hacia una paradoja. Digamos, es la época de mayor bonanza a nivel humanidad y no obstante, al menos la singularidad norteamericana lo que muestra es una altas tasas del delito. Entonces lo que ellos terminan haciendo es, digo, básicamente definen una serie de variables que te ayudan a explicar la presencia de esta circunstancia criminal, que básicamente se conoce como pues, el triángulo del delito, ¿no? Para que ocurra un delito, tiene que haber un objetivo, ¿no? Supongamos un coche. ¿Dónde hay más coches? Bueno, en zonas donde hay mayor poder adquisitivo. Entonces es eso. Por otro lado, un ofensor con capacidad de ejecutar, ¿no? Y también esto es muy importante, pero es, digamos, forma parte de otra discusión, un ofensor motivado, ¿no? Y por otro lado, un guardia con capacidad, ¿no? Entonces, digamos, el crimen se llevará a cabo en aquel lugar donde se converja esto, ¿no? Un ofensor motivado, la presencia de un objetivo criminal y menores capacidades de guarda. Entonces, bueno, esto es, digamos, como lo que indica la teoría. Ahorita lo podemos ver como con un poco más de detalle en el análisis criminal para la Ciudad de México, en específico para el robo de autos, ¿no? Esta es una representación cartográfica de la Ciudad de México, ¿no? Este es un mapa que preparé, digamos, como para esta sesión. Como ustedes recordarán, digamos, la información se puede organizar como en distintas capas.
En este caso, la primera capa, y bueno, solamente permítame mostrarles de manera muy breve cómo manipular esta información. Es muy sencilla, digamos, aquí en la parte inferior izquierda viene, digamos, una señalética muy sencilla sobre qué es lo que se está representando. En el extremo superior derecho, bueno, viene este cuadrito que estoy señalando, y con este cuadrito que estoy señalando, le dan clic y se prenden, bueno, se habilita una sección donde se puede prender o apagar las distintas capas, ¿no? Y no solamente se puede prender o apagar las distintas capas, sino adicionalmente se pueden seleccionar más de una, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, creo que lo más importante es que vayamos ubicando, digamos, como la tesitura del mapa con las alcaldías, ¿no? Digo, bueno, pues claramente aquí está la representación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y bueno, lo que a nosotros nos interesa es el tema del evento, ¿no? Del evento criminal mediante lo que sería un delito que en lo particular, que es el robo de vehículo. Aquí el delito de robo de vehículo tiene una particularidad, ¿no? En especial, ¿por qué? Porque es el delito en contra de la propiedad con menor subdenuncia, ¿no? ¿Y por qué es el delito de la propiedad con menor subdenuncia? Porque básicamente, digamos, sirve para dos cosas, ¿no? Por un lado, para el deslinde de responsabilidades judiciales y por el otro lado, para el cobro de seguros, ¿no? Entonces, digo, a mi juicio es, digamos, un indicador bastante fiable de la actividad criminal, en particular para delitos contra la propiedad, ¿no? Entonces, bueno, voy a encender esta capa. Y miren, esta es la representación de el robo de vehículo a nivel punto para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, como ustedes se podrán percatar, digo, hay como distintas zonas de concentración, en específico en este perímetro, que lo podemos explorar sin ningún problema, que es básicamente la frontera entre, digamos, la alcaldía Venustiano Carranza y digamos, la alcaldía Álvaro Obregón, ¿no? Por otro lado, también hay concentración en los límites hacia el Estado de México, ¿no? Tal como se puede observar en esta parte, en esta otra parte y en esta otra parte, ¿no? Entonces, bueno, digamos, básicamente lo que nos permite esto es, digamos, a bote pronto, identificar estos pequeños puntos de concentración, ¿no? Y estos pequeños puntos de concentración, digo, claramente tienen asociadas como distintos factores, ¿no? Tal como lo comenté con ustedes con el tema de las actividades rutinarias, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que lo conducente sería que prendiéramos otra capa. Y esta otra capa, el tema es que es un mapa como para toda la ciudad, ¿no? Es el tema de las cámaras, ¿no? Digamos, recuerden ustedes que esta teoría de las actividades rutinarias tiene o se le enlaza con tres elementos centrales, ¿no? Uno es el objetivo en este caso podrían ser los autos, en segundo lugar, un guardián, y en tercer lugar, un ofensor motivado, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, se podría visualizar como el guardián, como las cámaras, ¿no? Las cámaras del gobierno de la Ciudad de México, digamos, el gobierno de la Ciudad de México tiene, digamos, en estos postes que están en las esquinas, tiene 13,735 postes de 9 metros y se representan de este modo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Son cada punto azul lo que representa es básicamente una cámara de videovigilancia, ¿no? Y estas cámaras de videovigilancia, lo que en términos teóricos deberían de impactar sería disuadir el delito, ¿no? Digamos, en este caso no hay una correlación muy clara. ¿Por qué no hay una correlación muy clara? Por la forma en cómo se está representando espacialmente, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una discusión en la literatura especializada sobre análisis criminal sobre el efecto de la videovigilancia, ¿no? Entonces, digamos, esta es pues la representación. Ahora, digamos, esta información a nivel punto no solamente se le puede representar como tal, ¿no? Existen otras formas de representarlo que las vamos a ver a continuación. Esto, lo que vamos a ver es un mapa de calor. Este mapa de calor, digamos, básicamente lo que va a mostrar
es concentración no aleatoria del, del delito, ¿no? Miren, actualmente, digamos, si se representa de esta forma, no hay una visualización óptima, ¿no? Pues pareciera ser que, digamos, toda la ciudad es un área roja, pero eso es, digamos, por la forma en cómo se está observando. Si nosotros trabajamos, digamos, de una manera haciendo un zoom, lo que podemos hacer es observar en aquellos lugares donde esos pequeños puntos hay una aglomeración y esa aglomeración es de corte no aleatorio, ¿no? Entonces, bueno, hagámoslo, digamos, para esto, para la alcaldía de Coyoacán, ¿no? Entonces, vamos a ver, digamos, cómo, digamos, en las distintas calles donde se encuentran señalizados estos puntos, lo que denota es básicamente una concentración no aleatoria de eventos de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, eh, había explorado este mapa como con un poco mayor de detalle, digamos, donde se puede observar muy claramente es en el perímetro de la ciudad universitaria, ¿no? Entonces, bueno, podríamos nosotros discutir sobre, digamos, este evento a nivel punto y esta concentración en estos mapas de calor. Estos mapas de calor están fundamentados en una técnica que se llama densidad de kernel. Sin embargo, creo que, bueno, eso nos comería como bastante el tiempo que tenemos para explorar los otros bloques o módulos, ¿no? Entonces, bueno, solamente recapitulando, les comento de manera muy breve, ¿no? Recuerden que esto, digamos, esta parte, lo que les permite a ustedes es prender o apagar las distintas capas y ustedes pueden hacer una superposición entre ellas de tal modo que puedan encontrar el fenómeno de interés el cual ustedes están buscando, ¿no? Y bueno, este material se les va a distribuir y bueno, pues es de libre uso de ustedes, pues para que vayan explorando, digamos, como este evento criminal y su distribución en la Ciudad de México y su eventual o posible correlación como, digamos, en este caso ya lo vimos con las cámaras de videovigilancia, ¿no? Que es, digamos, una discusión que se puede tener como con un poco más de detalle, ¿no? Y bueno, derivado de la, digamos, de la, bueno, de la visualización espacial y de la interpretación de los datos, digo, hay creo que una discusión como clásica, ¿no? O sea, vimos ahí el tema de las cámaras, ¿no? Si las cámaras pueden o no tener algún tipo de resultado para disuadir el delito, digamos, lo que dice la literatura es que básicamente no. No necesariamente se sostiene la asociación de mayor cantidad de cámaras, menor cantidad del delito. Más bien lo que impacta es en la percepción de seguridad, ¿no? La gente se siente más segura donde hay una mayor cantidad de cámaras. Bueno, se tiene toda una discusión ética, política y demás, ¿no? Y bueno, digo, al final de cuentas, no sé, ustedes también pónganse a pensar, ¿no? Poner cierto tipo de restricciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, poner plumas, ¿no? Poner zaguanes, ¿no? Incrementan o decrementan la ocurrencia de actividad criminal. Y bueno, y básicamente esto tiene implicaciones en materia de política pública y al final de cuentas son recursos, ¿no? Entonces, bueno, con esto cerramos lo que sería el bloque 2, ¿no? Y bueno, en este, bueno, como se los adelanté en el bloque que antecede, la discusión para organizar las distintas unidades de observación, pues, se está, que ya vimos que es a nivel evento, eh, y bueno, pasaremos a analizar datos a nivel agregado. Digo, aquí, a diferencia del ejemplo previo, vamos a utilizar datos de homicidio doloso. Esos datos de homicidio doloso son como, digamos, son datos de 2019. Esos los vamos a visualizar, digamos, como a nivel punto, ¿no? Y una vez que los visualicemos a nivel punto, creo que es muy claro como los distintos patrones de concentración. Eso en primer término. Y en segundo lugar, vamos a utilizar otra capa. Recuerdan que en el primer módulo yo hablé de que, digamos, esta información cartográfica se puede organizar en capas o en shapes. Esta capa es una capa agregada, es una capa que se llama el índice de marginación urbana. El índice de marginación urbana es un proxy. ¿Qué es un proxy? Es cuando, digamos, algo no existe tal cual, uno hace uso de una herramienta lo más cercana o parecida de ello. Entonces, el índice de marginación urbana es básicamente un indicador proxy de pobreza urbana. Ese indicador proxy de pobreza urbana está constituido con base en información censal. Es un indicador elaborado por el Consejo Nacional de Población
Entonces, lo que vamos a ver es cuál es el nivel de asociación que hay entre, digamos, el homicidio a nivel punto, pues, y esta capa agregada que es el índice de marginación urbana, ¿no? Entonces, bueno, trabajaremos con detalle en esta capa. Y bueno, eso a su vez servirá para posicionar, pues, digamos, una discusión clásica en la criminología o en la sociología del delito, que es básicamente, digamos, las teorías que existen para explicar la distribución del delito a nivel área, ¿no? Y bueno, digamos, como ya les comenté, se puede hacer una distinción entre las distintas unidades de análisis, pues ya vimos una unidad de análisis a nivel punto. Aquí también vamos a ver una unidad de análisis a nivel punto, pero la vamos a hacer en conjunción con una unidad agregada, ¿no? Que es el índice de marginación urbana, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, antes que nada, lo que me gustaría mostrar es, pues básicamente, el homicidio, ¿no? Aquí hay que señalar algo. Son homicidios para el año 2019 y son homicidios que fueron construidos, o más bien la información fue recolectada con base en, eh, digamos, llamadas de 911 para el año 2018, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, es claramente información que maneja C5, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encender la capa de homicidios y bueno, digamos, a diferencia de la de robo de autos, esta muestra como, digamos, patrones de concentración que se pueden discernir un poco más en el mapa o en el espacio, ¿no? Digamos, aquí, ¿qué es lo que salta a la vista, ¿no? Saltan a la vista en varios puntos, ¿no? En especial esto que es de particular interés, justo lo que estoy señalando, y es básicamente el perímetro central de la Ciudad de México. Pero no solamente es el perímetro central de la Ciudad de México, sino bueno, es la zona de Tepito, y no es solamente la zona de Tepito, sino es la colindancia con Venustiano Carranza, esto es la colonia Morelos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, bueno, aquí hay una clara concentración de incidentes criminales, ¿no? Por otro lado está esta otra concentración de incidentes criminales, pues esta concentración de incidentes criminales es en la alcaldía Gustavo Amadero, es básicamente el perímetro Pradera. Acá también hay otra concentración para lo que sería el perímetro Cuautepec. Y bueno, digamos, por su extensión territorial, Iztapalapa, bueno, no se alcanza a ver del todo discernible como esta concentración, pues. Pero bueno, hay una alta ocurrencia de incidentes homicidas en lo que es la alcaldía de Iztapalapa, pero bueno, insisto, una vez más, es por la forma en cómo está, digamos, por su gran extensión territorial, ¿no? Y por último, ¿no? Esta frontera entre Coyoacán e Iztapalapa, digo, donde también hay una alta concentración, ¿no? Y bueno, ya en el perímetro sur de la ciudad hay algo también como bastante interesante, ¿no? Digamos, el mapa, digamos, en esta frontera, en este límite, pues, digamos, está salpicado de distintos puntos, pero bueno, no es básicamente porque ocurran, sino porque en muchos casos ahí es donde van a depositar los distintos cadáveres, ¿no? Y hay otra cosa que omití comentarles, ¿no? ¿Por qué también es importante el análisis del homicidio? Pues porque básicamente es, digamos, a mi juicio es el indicador más preciso de la estadística criminal por varias razones, ¿no? En primer término, es la expresión mayor de violencia criminal y de violencia interpersona, ¿no? Y en segundo lugar, es un delito que se persigue por oficio, esto es, no hay una querella de por medio y, digamos, se registra porque se registra, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil eh, que haya un subregistro. Digo, actualmente, si ustedes siguen las noticias, hay un descenso sistemático en los indicadores criminales para la Ciudad de México, en particular para el homicidio, ¿no? De hecho, tenemos los mejores indicadores en materia de homicidio, esto es, los indicadores más bajos desde el año 97 a la fecha, ¿no? Y se abrió una discusión sobre si básicamente las personas que fallecían las estaban integrando al patrón de personas con desaparición forzada, pues la respuesta es, creo, que no, pues, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, ¿no? Eh, Creo que eso tiene ahí como claramente fines de corte partidista, pero miren, aquí hay donde vamos a empezar a trabajar ya con las capas a nivel agregado, ¿no? Esta capa a nivel agregado es el índice de marginación urbana, ya es un indicador de proxy de pobreza, y bueno, si no mal recuerdo, son entre 10 u 11 indicadores los que conforman este índice de marginación urbana, donde muy alto significa que hay un muy alto nivel de pobreza y muy bajo es donde hay muy bajo nivel de pobreza, pues, ¿no? Entonces, bueno, eh,
Si ustedes se dan cuenta, digamos, la Ciudad de México, cada una de estos cuadritos representa pues, información a nivel agregado, ¿no? Es información a nivel colonia, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la Ciudad de México, y por las características urbanas de la misma, va a oscilar entre muy bajo y bajo índice de marginación, ¿no? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cómo digamos, los distintos patrones de concentración de homicidio están fuera de estas capas, ¿no? Creo que aquí es muy claro donde lo estoy señalando, ¿no? En este perímetro central que acabo de comentar, en estas zonas de Iztapalapa donde hay una alta concentración. Recuerden ustedes que también se los había comentado para la frontera entre Iztapalapa y Coyoacán. Y bueno, también hay un poco para Álvaro Obregón, ¿no? Entonces, miren, es muy, muy claro lo que les estoy comentando aquí, ¿no? Véanlo, ¿no? Digamos, pareciera ser ahí como, digamos, como un vacío, una laguna, ¿no? Y, digamos, en todo caso, perdón, correspondería a un empalme con la capa media, ¿no? Con la marginación media, ¿no? Entonces, bueno, aquí miren, el ejemplo es muy, muy claro aquí, ¿no? Son datos a nivel agregado, ¿no? Con la capa de puntos. Y precisamente lo dejé de este modo para que se visualizara de un mejor modo, ¿no? Ahora, si nosotros nos movemos para el perímetro de Coatepec, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, en el nivel alto y muy alto hay muy pocos polígonos, pues hay muy pocos polígonos. ¿Por qué? Pues porque como ya lo comenté, o sea, esto es un indicador de pobreza urbana y bueno, se basa con respecto al nivel de urbanización que se cuenta en la Ciudad de México y bueno, el nivel de urbanización de la ciudad es bastante alto. De hecho, si ustedes ven el nivel alto o muy alto, es básicamente en aquellos perímetros donde, digamos, existe muy poca población en primer término. No solamente existe muy poca población, sino, digamos, son los límites de la ciudad, salvo digamos, en esta parte de Iztapalapa que está señalizada y que, bueno, digamos, es una zona históricamente marginada para la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, digamos, básicamente lo que te muestra esta estadística a nivel agregada son los factores contextuales, ¿no? Aquí solamente hemos asociado uno solo de ellos, que es el caso del índice de marginación relacionado con homicidio, pues, pero existen otras variables también a nivel agregado que se pueden trabajar. Y estas variables a nivel agregado usualmente son variables que se pueden obtener, digamos, en distintos repositorios de información pública, pero principalmente eh, de información de corte censal, ¿no? Y bueno, eso sería con respecto al mapa. Yo les sugiero que lo exploren como con mayor detalle. Seguramente ustedes conocen eh, conocen bastante bien la forma en cómo se organiza la Ciudad de México y cómo se distribuye el delito. Y bueno, pues este material es para ustedes. Explótenlo, analícenlo, ¿no? Y bueno, aquí el tema con el índice de marginación urbana resalta, ¿por qué? Pues porque es el caso de la Ciudad de México. De hecho, pues digamos, es la entidad donde hay una mayor, bueno, no sé si sea donde haya el mayor poder adquisitivo, pues, pero digamos, hay una alta concentración de actividades. Vivimos en un país netamente centralizado, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto, sí pudimos encontrar una serie de patrones asociados, creo que la discusión no solamente se enmarca en esta asociación entre crimen y pobreza, ¿no? Que es básicamente lo que está dando nota el índice de marginación urbana, sino adicionalmente se pueden construir otro tipo de asociaciones con otro tipo de variables a nivel agregado, ¿no? Por ejemplo, pongan ustedes divorcios, ¿no? Si los divorcios a nivel agregado tienen algún efecto contextual sobre la ocurrencia del delito, ¿no? O, por ejemplo, no el grado de marginación, no, el grado de urbanización tiene ahí algún tipo de asociación o, digamos, hay un grupo de teorías que es el grupo de teorías de corte sociológico más desarrollado, la capacidad de organización al interior de las comunidades urbanas, ¿no? En este caso, al interior de las colonias, ¿no? Por ejemplo, pongan ustedes el caso.
Sí, digamos, a la mayor presencia de comités de participación ciudadana para la prevención del delito, existe o no una mayor concentración del delito, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas, digamos, distintas variables están asociadas como a distintos grupos de teorías que son muy particulares y muy específicos para, digamos, explicaciones a nivel área y que se diferencian por completo. De las explicaciones del módulo previo que vimos la circunstancia criminal, ¿no? La circunstancia criminal, pues vimos un triangulito y ese triangulito con un tiempo y en un tiempo y un espacio muy particular y muy específico. En este caso estamos hablando de grandes teorías que hablan sobre la distribución y la relación que existen entre la dinámica social y el delito, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esto también sirve, digamos, para orientar como nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, no sé, si ustedes pongan el caso, quieren implementar un programa de prevención del delito, pues creo que básicamente se necesitan de ambas, pues, ¿no? Sin embargo, digamos, el peso deviene, digamos, como de nuestros intereses particulares y específicos, ¿no? Digamos, como la información cartográfica, digo, por un lado, ya vimos que se puede encontrar una serie de patrones con ambos ejemplos, pues vimos la particularidad y la singularidad de cada una de estas unidades de observación, pues, ¿no? Pero bueno, la información cartográfica para, digamos, las actividades policiales no solamente se restringe a ello, ¿no? De hecho, digamos, puede tener también cierto tipo de vinculaciones de corte operativo. Entonces, digamos, tomando en cuenta esa situación, vamos a nosotros a revisar, digamos, también un mapa que preparé para esta sesión, donde se expresa a nivel punto eh, lo que es el robo a transporte público. Entonces, el robo a transporte público, como lo veremos ahorita con mayor detalle, tiene una concentración muy particular, digamos, en las líneas de transporte, ¿no? Y en esas líneas de transporte es básicamente donde se identifica este patrón y una vez que se identifica, se pueden tomar medidas de corte operativo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no sé, ustedes pongan el caso, ¿no? Se puede poner ahí un retén donde, o no un retén, pues, sino un módulo de revisión donde pues se pueda llevar a cabo, digamos, distintas tareas de prevención, ¿no? En este caso, como se verá más adelante, está muy presente en las salidas de la Ciudad de México hacia el Estado de México, en lo que es la vía Ignacio Zaragoza, ¿no? Entonces, digamos, obtener esta información lo que nos permite es que tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, esto lo veremos como con un poquito más de detalle, ¿no? Y hay otro ejemplo también como bastante interesante, pero esto ya es, digamos, como un poquito más, respuestas un poquito más elaboradas que requieren como la presencia de varios cortes técnicos, ¿no? Digamos, hay una técnica que se llama LISA, ¿no? La técnica LISA es básicamente un análisis de concentración espacial. ¿Y qué es lo que termina indicando? Es parte de un supuesto, ¿no? Es básicamente como una correlación, pero lo que nos permite ver es si existe o no concentración espacial en puntos a nivel agregado, con la intención específica de enfocar esfuerzos en aquellos lugares donde hay una presencia bastante concentrada, ¿no? En este caso vamos a explorar un caso, que es el caso de narcomenudeo en la Ciudad de México. Es un caso que yo preparé y bueno, ahí veremos como una concentración particular y específica para la zona centro, ¿no? Bueno, este es otro mapa que construí. Es, digamos, un mapa, a mi juicio, como bastante interesante, ¿no? Esto es, digamos, básicamente para evaluar si existen, eh, digamos, no, perdón, respuestas de corte operativo que se puedan auxiliar con base en representación cartográfica. Digo, ya habíamos visto como funciones quizá un poco más analíticas. En este caso, creo que corresponde a, digamos, observar respuestas de corte operativo, ¿no? Entonces, miren, aquí también viene el índice de marginación urbana, digo, lo dejé porque, bueno, ya estaba cargada la información, no hay mayor problema, pero bueno, veamos el robo a transporte público, ¿no? Digo, aquí me parece como bastante interesante la forma en cómo está representada la información, porque básicamente lo que nos muestra son líneas, ¿no? Vean esta línea de acá, vean esta línea de acá, vean esta línea de acá, estas líneas, ¿no?
estas líneas que están aquí en la alcaldía Azcapotzalco, las líneas que salen de Gustavo Madero, ¿no? Y bueno, al ser robo a transporte público, pues básicamente lo que nos está mostrando son las vialidades, ¿no? Y son las vialidades donde hay una mayor concentración u ocurrencia de este tipo de incidentes, ¿no? Entonces, miren, aquí preparé otra capa que vamos a aprender, que es el caso de vialidades primarias, ¿no? Entonces vamos a ver claramente una superposición de puntos. Vean, ¿no? Entonces es muy claro el trazado y la superposición entre la capa de vialidades y la capa de puntos, ¿no? Vean esto. Es Francisco del Paso, ¿no? Hay una gran concentración de incidentes y bueno, también hay una concentración de incidentes, supongo que esta debe ser la 608, ¿no? Pues, digamos, son las rutas de salida de la Ciudad de México. Y bueno, pues básicamente lo que muestran es precisamente eso, ¿no? Patrones de concentración. Entonces, bueno, digamos, tomando en cuenta este tipo de información, lo que se puede hacer es pues, básicamente respuestas de corte operativo. En estos casos, bueno, se pueden implementar sobre estos perímetros medidas particulares y específicas, ¿no? Como puntos de revisión. Y creo que, bueno, básicamente así es como se puede sustentar información de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo les dejo esta información aquí, digo, para que la puedan explorar con mayor detalle, pues eso es, digamos, como un primer ejemplo relacionado con respuestas operativas, ¿no? Ahora pasemos a un segundo ejemplo. Ahí les voy a mostrar otra técnica, ¿no? Es una técnica muy sencilla, es básicamente una técnica relacionada con concentraciones no aleatorias a nivel agregado, ¿no? Bueno, digamos, esto es un mapa como bastante interesante. Este mapa lo desarrollé para un artículo relacionado con lo que es el incidente del narcomenudeo, ¿no? De hecho, digamos, hay toda una discusión en la literatura científica sobre la Ciudad de México, sobre cuáles son los delitos que están más relacionados con el incremento de la actividad criminal, al menos durante, yo creo que, digamos, la mitad del sexenio de Miguel Ángel Mancera y 2019, ¿no? Y uno de los puntos que se ha identificado en mayor medida es el narcomenudeo, ¿no? De hecho, hay varios documentos, hay varios papers donde se habla de esta relación, ¿no? Entonces, básicamente para mostrar eso, aquí lo que hice fue una representación que se llama LISA. La LISA es básicamente, es una técnica que muestra algo que se llama autocorrelación espacial. La autocorrelación espacial obedece, palabras más, palabras menos, digamos como a la teoría geográfica hacia un tema que se llama la ley de Tobler, ¿no? Básicamente la ley de Tobler indica que, digamos, todo tiene efecto sobre todo, pero lo que está más cerca tiene un mayor peso sobre lo que está más cerca, ¿no? Esto es, si un punto A está circundado por, digamos, situaciones similares, va a haber una mayor concentración, ¿no? Entonces, eso sirve básicamente para datos a nivel agregado y lo que te terminaría mostrando es básicamente esa concentración no aleatoria de incidentes de distinto tipo, en este caso de incidentes criminales y en lo particular sería sobre narcomenudeo. Digamos, esto se puede hacer muy sencillamente en un programa que se llama Geoda. Pero bueno, primero, antes que nada, déjenme explicarles más o menos cómo se interpreta este mapa, ¿no? Si ustedes ven en esa parte de la izquierda, dice Lisa Cluster Map, ¿no? Es básicamente los conglomerados que te genera esta técnica. Entonces, digamos, lo que a nosotros nos interesa interpretar son los que son high-high o alto-alto. ¿Qué representa esto? En estas zonas, en estas colonias donde, digamos, así se ha identificado, lo que se muestra es un alto nivel de concentración, ¿no? O sea, lo que pasa en este punto central se circunda con respecto a todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿esto qué implicaría? Y esto son datos a nivel AGP. ¿Esto qué implicaría? Pues básicamente que las respuestas de corte operativo no se deberían de llevar a cabo solamente sobre un punto en lo particular o un punto en lo específico, sino sobre este conjunto de datos o este conjunto de información. ¿Por qué? Porque tiene propiedades, por llamarle, digamos, de una manera muy coloquial, contagiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque están determinadas contextualmente y ese contexto hace que se concentren de manera no aleatoria en estos bloques que están pintados en rojo, ¿no? Entonces, si ustedes checan el mapa,
y seguramente tomando en cuenta su conocimiento, este mapa hace bastante sentido con respecto, digamos, a lo que está presente en la opinión pública en primer término, pero también genera un contrasentido, ¿no? Seguramente muchos de ustedes también ya habrán visto el contrasentido, pero ahorita ahondaré sobre él, ¿no? Digamos, estas zonas de alta concentración aleatoria son pues, todo el perímetro central, tal como está expresado aquí, esta parte de Azcapotzalco, esta parte que me gustaría imaginar que ya sería como la colonia Doctores, digamos esto que ya está más pegado hacia Benito Juárez, digamos esta parte para lo que es Gustavo Amadero, ¿no? Que es Providencia, San Felipe de Jesús, que también tiene como, digamos, un historial delictivo bastante importante, digamos, esta parte que está muy cercana como a lo que sería la Basílica de Guadalupe, y esta parte relativa a lo que es, digamos, la parte baja de Coatepec, ¿no? Digamos, para el caso también de Azcapotzalco, bueno, está muy presente todo el tema de la unidad habitacional del Rosario, y bueno, resaltan en el sur de la ciudad algo que es como bastante intuitivo, que sería el tema de Santo Domingo, ¿no? Que es también un núcleo de concentración no aleatoria. Entonces, bueno, este mapa es súper claro con respecto a esa situación. Aquí, digamos, lo que les había comentado y que podría generar ahí resultados de carácter contraintuitivo es el carácter, si ustedes, ¿cómo llamarlo? Heterogéneo en Iztapalapa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay pocos núcleos de concentración para Iztapalapa, ¿no? Y eso, bueno, nos puede hablar de un par de cosas, ¿no? Digo, no es que en Iztapalapa no ocurran este tipo de incidentes y no es que no se agrupen de manera no aleatoria, digamos, a este nivel agregado, sino más bien, y a mi juicio, lo que representa es que, bueno, en Iztapalapa hay una gran cantidad de puntos, pues, digamos, también tomando en cuenta la representación espacial, es un territorio bastante grande, pues bueno, no digamos, hay una mayor dispersión frente a una concentración, y donde hay una concentración sería básicamente en estos dos perímetros que estoy observando, lo que estoy señalando en esta parte. Y digo, si ustedes recuerdan el mapa de homicidio, en el mapa de homicidio también pasaba algo bastante similar, ¿no? Había bastantes puntos, bastantes eventos sobre Iztapalapa, sin embargo, había, digamos, algún par de puntos como bastante focalizados, y de hecho me da la impresión que pueden llegar a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, este tipo de técnica lisa me parece como bastante interesante, sobre todo a la hora de planear soluciones a nivel agregado, ¿no? No es como lo vimos ahí como en el ejemplo previo de robo de robo en transporte público, ¿no? Donde, bueno, aquí hay una alta concentración porque, bueno, aquí están estos puntos que están hiperconcentrados en la Ignacio Zaragoza, sino más bien aquí son, digamos, intervenciones de otro tipo, de nivel contextual, de nivel comunitario, ¿no? Esto claramente podría enfocarse, digamos, como hacia no sé, el desarrollo de estrategias de corte comunitario, ¿no? Pero bueno, para eso se necesitan este tipo de representaciones, ¿no? Y bueno, esto lo hice, y no es comercial, no trabajo para ellos, pues, pero sí me da la impresión que es un paquete bastante intuitivo y que es bastante amigable para los usuarios. Esto lo hice en un paquete que se llama Geoda. Geoda es, digamos, ustedes pueden buscarlo, ¿no? Geoda es un paquete que se descarga de manera gratuita, y cuando lo descargan, bueno, les habilita a elaborar productos de este tipo, ¿no? Es un programa desarrollado por Luke Anselin. Luke Anselin es de los grandes maestros en materia de análisis espacial, ¿no? Entonces, bueno, digo, se los dejo esta información, ¿no? Bueno, digamos, una vez que ya vimos este tema de las unidades de análisis y las posibles respuestas de corte operativo, digamos, ya con herramientas un poco más técnicas, digo, creo que lo necesario o lo consecuente sería que nosotros disertáramos un poco sobre dónde buscar y cómo conseguir información, ¿no? Que es básicamente distintos repositorios de información que son públicos, y no solamente son públicos, sino son de fácil procesamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, les mostraré distintos portales de datos, bancos de datos. Por un lado son portales del INEGI, donde viene información censal. Creo que la información censal es de primer orden. Ahí sí ustedes podrán descargar estos archivos que he comentado que se llaman shapefiles. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y también tomando en cuenta los intereses específicos,
creo que hay una discusión no menor que se puede desarrollar con respecto a los repositorios abiertos de la Ciudad de México, ¿no? Digamos, yo cuando hice el doctorado me titulé en octubre de 2018, ¿no? Entonces estuve buscando 2 años información relativa a homicidio a nivel punto para la Ciudad de México. En ningún lado lo encontraba, hice recursos de transparencia, hice revisión de los recursos de transparencia, al final me la pudieron entregar, ¿no? Digamos, desde 2019, por fortuna, toda la información de carpetas de investigación es pública, ¿no? Entonces, en el portal de datos abiertos del gobierno de la ciudad está presente un mar de información en materia de seguridad y justicia que les sugiero exploren ustedes, ¿no? Y no solamente eso, sino también hay un portal relacionado con datos de llamadas de 911, ¿no? Que, bueno, si les interesa el tema de la estadística criminal, es todo un tema, todo un derrotero, ¿no? Entonces, son básicamente esos dos grandes portales, pues, y adicionalmente creo que también vale la pena que, digamos, trabajemos con otro módulo de información que se llama DENUE. El DENUE es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Yo considero que es, digamos, una herramienta bastante valiosa porque básicamente lo que nos permite saber es a nivel punto la presencia de empresas, ¿no? De negocios, de actividades de corte económico, ¿no? Y bueno, digamos, creo que eh, es por demás útil el conocimiento de esta información y bueno, la veremos con un poquito más de detalle. Miren, ahora creo que eh, digamos, ya hemos visto como un par de ejemplos de eh, eventos criminales, unidades agregadas y respuestas de corte operativo. Ahora creo que lo conducente sería que trabajemos sobre dónde buscar y cómo procesar, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que siempre sugiero es que se trabaje con información de corte oficial, ¿no? En especial, digo, tomando en cuenta que tenemos una riqueza no menor en relación a repositorios de corte estadístico, ¿no? Y creo que digamos, como el fundamento de todo ello está en el trabajo de INEGI, ¿no? De hecho, digamos, a diferencia de los demás países latinoamericanos, México y quizá un poco Argentina son países donde contamos con bastante información, bastante bien ordenada, bastante bien organizada y que se ha consolidado con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, miren, aquí les voy a pedir que, digamos, se les distribuyan estos enlaces. En este portal del INEGI es básicamente qué es lo que nosotros podemos acceder. Básicamente a lo que vamos a poder acceder es a la distinta cartografía del censo por entidad federativa, ¿no? En este caso, bueno, claramente lo que a nosotros nos interesaría sería la de, yo creo que todavía en ese entonces estaba como Distrito Federal, que debe ser la clave 09. Bueno, aquí el tema es, digamos, esta información está organizada digamos, en lo que se llaman las famosas capas cartográficas. Si ustedes checan aquí, digamos, supongamos que este es para el caso de la Ciudad de México, donde dice SHP, eso es básicamente el archivo que a nosotros nos interesa. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros nos tendría que arrojar? Es básicamente un mapa, ¿no? Ese mapa, ¿por qué? Porque básicamente digamos, este archivo tiene asociado 4 archivos, ¿no? Uno es un punto SHP, otro es un DBF y los otros dos son archivos de corte rutinario. En el archivo DBF son básicamente, digamos, la tabla de atributos, es básicamente desde donde se lee toda la información, ¿no? El tema aquí es que, digamos, para que nosotros podamos procesar esta información, lo que se necesita, aquí, bueno, aquí ya es el de la Ciudad de México. Lo que se necesita es básicamente que, digamos, ustedes en sus computadoras tengan instalado lo que ya he comentado, que se llaman GIS, ¿no? Que son sistemas de información geográfica. Digamos, hay una gran variedad de estos GIS digamos, en el mercado. El más famoso es el famoso ArcGIS. El tema con ArcGIS es que es bastante caro, pero bueno, existen otras opciones de corte libre, como por ejemplo sería QGIS. Ustedes tendrían que instalar QGIS, bajar estos archivos y abrirlos, y a partir de ahí se puede hacer las distintas
representaciones de corte cartográfico, ¿no? Existe otra opción que también sería GeoDA, que es como lo comenté en el módulo pasado, y también existen otras dos opciones, ¿no? Que sería R, pero bueno, en R ustedes necesitan saber un poco más de programación, o necesitan saber un poco de programación, pues, y la otra opción sería, también se puede hacer desde los portales de paquetes estadísticos como Stata, ¿no? Entonces, bueno, digamos, en estos portales de información es básicamente donde se pueden descargar estos conjuntos de datos, y estos conjuntos de datos son a su vez los que les van a permitir tener esta representación, ¿no? Y bueno, esta representación es la base para que ustedes puedan montarles las distintas capas de atributos. Por ejemplo, supongamos que ya tenemos esto, y supongamos que este es el mapa que ya lo tenemos en un GIS. Ustedes pueden agregarle una capa, como sería la capa de homicidios, ¿no? Entonces ustedes podrían ahí trabajar o montar su propia información, ¿no? Y bueno, esto es, digamos, un ejemplo, pues, que es de repositorio con bastante cantidad de información para la Ciudad de México, ¿no? El otro es información que, si bien es cierto, no es en estricto sentido información espacial, se puede asociar con información espacial. En este caso son, digamos, los datos del censo de 2010 para la Ciudad de México. Y aquí, digamos, básicamente cuando ustedes consuman este tipo de información, yo que les sugiero es que siempre lean los diccionarios de datos, ¿no? Los diccionarios de datos siempre van a ser como de bastante utilidad, porque les van a decir qué es lo que ustedes están consumiendo, no la forma en cómo procesarlo, sino la forma en cómo, digamos, qué representa tal etiqueta o tal esta otra etiqueta, ¿no? Entonces, toda esta información que se pueden descargar, digamos, por ejemplo, nivel de alfabetización, nivel de soltería, relación hombres-mujeres, tipo de religión, y un largo etcétera de información que se colecta desde un censo. Toda esa información se puede atribuir a, digamos, a capas cartográficas, ¿no? Que sería como este caso, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos, existen estos dos grandes portales, creo que son los portales con mayor cantidad de información, pero bueno, se tienen que explorar con cierto nivel de detalle, ¿no? Ahora, esta es otra página que me parece como bastante interesante, y esta es la página del gobierno de la Ciudad de México. En la página del gobierno de la Ciudad de México, en particular en el conjunto de datos abiertos, pues hay, digamos, en materia de justicia y seguridad, un montón de información que puede ser como bastante útil, ¿no? Entonces, digamos, aquí, como ya se los había comentado, digamos, es un ejercicio inédito en materia de transparencia, donde, digamos, se pueden ya descargar la información. Entonces, por ejemplo, veamos la información de las carpetas de investigación que tiene presente la Fiscalía. Bueno, yo les sugiero siempre que lean estas notas metodológicas. Si ustedes no leen las notas metodológicas, pueden cometer una tremenda cantidad de errores, ¿no? Sobre todo porque no están en capacidad de discernir qué es lo que están observando, ¿no? Recuerden, el primer módulo hablamos sobre si realmente observamos la realidad o no, pues realmente lo observamos a partir de un instrumento. Más bien, esa observación está mediada por un instrumento, y este sería el instrumento, ¿no? Entonces, bueno, aquí se puede descargar la información. Miren, esto es un visualizador, es algo muy sencillo, es, digamos, como un reporteador de información. Aquí, digamos, se puede hacer como distinto tipo de tareas, pues, digamos, por ejemplo, se puede hacer por alcaldía, ¿no? Digamos, una desagregación por sexo, ¿no? Y demás, ¿no? La cosa es que, bueno, eh, este conjunto de datos se puede manipular tanto en el reporteador como a su vez se puede descargar de manera directa, ¿no? Entonces, bueno, les dejo ahí los enlaces para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Adicionalmente, no solamente en este portal vienen las carpetas de investigación, ¿no? Aquí viene también algo como bastante interesante que no se había trabajado, digamos, como en la administración previa. Por ejemplo, las ubicaciones de las cámaras de C5, ¿no? Aquí están presentes y, bueno, se pueden, se pueden trabajar, ¿no? Por ejemplo, vamos a descargarlas. Y miren, este es un archivo CSV. Los archivos CSV usualmente son archivos que tienen ahí un tema con las comas, pero bueno, es un archivo que se puede leer muy fácilmente en cualquier hoja de cálculo. Y bueno,
Aquí están, ¿no? Claramente están representadas todas y cada una de las cámaras de 9 metros de la Ciudad de México. Entonces, miren, ustedes pueden, por ejemplo, tomar la ubicación de esta cámara y la pueden poner en cualquier, digamos, herramienta de visualización cartográfica. Aquí la coloqué en el buscador y bueno, ¿qué fue lo que me regresó? Pues esta ubicación, ¿no? Entonces, bueno, digo, es información como bastante valiosa, ¿no? Acá está la cámara, ¿no? Hay un desfase de un par de metros, pero bueno, se puede mostrar todas y cada una de las informaciones contenidas, ¿no? Digo, también viene distinta información, viene en la ubicación de los C2, viene en la concentración de, por ejemplo, las lunas, los tótems de mi calle, ¿no? Digamos, hay bastante información. El sistema de cuadrantes en el cual está dividida la ciudad, las coordinaciones territoriales, ¿no? Pues bueno, es un portal que les puede servir bastante. Otra cosa importante, por ejemplo, el GeoJSON es también un tipo de archivo muy particular y muy específico, que es básicamente para las representaciones de corte cartográfico, ¿no? Entonces, bueno, les sugiero que, digamos, echen un clavado en esto. La otra cosa como bastante interesante que aquí les traje preparado es el tema del DNUE. El DNUE es Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Básicamente en el DNUE ustedes pueden encontrar toda la información relacionada con empresas registradas. Esto es con actividad económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vayamos al caso que nos ocupa, que es el caso de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí manipulamos, miren, aquí en Denuez, digamos, básicamente este es el territorio de la Ciudad de México y bueno, están representados, por ejemplo, todas estas actividades, ¿no? Pero bueno, no sé, por ejemplo, si quisiera ver estas, se representan en el espacio, ¿no? Si quisiera ver las actividades de manufactura, se representan en el espacio, ¿no? Por ejemplo, comercio de gas y combustibles. Por ejemplo, imaginen ustedes que están trabajando sobre actividades de extorsión en materia de gas y combustible. Bueno, pues ¿de dónde obtendrían ustedes la información de empresas con ese giro? Pues básicamente de aquí, ¿no? O por ejemplo, extorsión a transporte y servicios de almacenamiento, pues bueno, ¿de dónde se obtiene? De aquí, ¿no? Entonces, bueno, toda esta información está organizada acorde a un catálogo que se llama el catálogo CIAN. Digo, si a ustedes les interesa esto, tienen que checar con bastante detalle digamos, este directorio para saber qué es lo que están buscando. Adicionalmente, también, digamos, para que, digamos, esta información se pueda manipular, bueno, toda la información se puede descargar aquí en esta sección de descarga masiva de unidades económicas. Entonces, bueno, esto creo que es un repositorio de primer orden, sobre todo porque puede facilitar varias cosas, ¿no? Y nos puede ayudar a hacer como distintas correlaciones con distinto tipo de recursos, ¿no? Y bueno, pues sería cuanto con respecto a este bloque, ¿no? O a esta parte del bloque, ¿no? Digamos, en este último bloque, digo, creo que lo importante sería que viéramos, no solo, bueno, ya una vez visto como los distintos repositorios de información, digamos, solamente dar un breve repaso como a las distintas técnicas que hemos usado, pues, para que sea como bastante enfático, las nubes de puntos, la densidad de kernel, la superposición de capas, la prueba lisa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también otra serie de, pues, no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero quizás sean una serie de consejos prácticos a ustedes. eh, que les faciliten como la información y no solamente que les faciliten la información, sino que les facilite a llegarse a este tipo de recursos, ¿no? Y bueno, pues pasemos pues, ¿no? Y bueno, este módulo, digamos, es un módulo ya de cierre, pues es un módulo, digo, que a mí me interesa, ¿sí? Que a mí me interesa posicionar una serie de reflexiones, más allá de una serie de reflexiones, digo, al final de cuentas, dar una serie de consejos prácticos, ¿no? Entonces, digamos, en materia de análisis, digamos, el análisis puede ser muy básico, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estuvimos trabajando con respecto al cruce entre, eh, entre homicidio y marginación urbana, lo que nosotros hicimos ahí
fue una superposición, ¿no? Digamos, esa es la técnica más básica, pues, y bueno, nos sirve solamente para encontrar patrones a nivel, digamos, a nivel muy descriptivo y a nivel, pues, a bote pronto, ¿no? Digamos, no son resultados como bastante consolidados, pues, pero bueno, es una de las formas de trabajarlo, ¿no? La otra forma, y que también lo vimos y que está presente en los distintos mapas que les compartí a ustedes, es en la nube de puntos y en las densidades de kernel. Básicamente, ¿qué es lo que esto nos muestra? Lo que nos muestra son estos puntos, la forma en cómo se concentran de manera no aleatoria en el espacio. Y como ustedes lo pudieron observar para los distintos ejemplos que trabajamos, estos dependen mucho de la escala de análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, la escala de análisis les va a permitir a ustedes tener una mayor o menor fineza, ¿no? Otro tema que también digamos, está muy presente como para el análisis básico, son como los rezagos espaciales, ¿no? Los rezagos espaciales, bueno, es básicamente lo que nos muestran también es concentración a nivel área de, de los incidentes que es de nuestro interés, ¿no? Y eso se pueden procesar con distintos paquetes, quizá el ejemplo más claro pueda llegar a ser el de Geoda, el paquete del cual también ya les hablé, ¿no? Y digamos, lo último es esto que les mostré y que a mí me parece bastante atractivo, que es, digamos, la prueba lisa, ¿no? Que tiene también asociada una prueba de Moran y que, bueno, básicamente, al menos el ejemplo que yo les mostré, nos mostraba o más bien denotaba, digamos, este patrón a nivel área de concentración específica, ¿no? Y digamos, a mi juicio, donde se debe de hacer, digamos, como el trabajo de corte territorial, ¿no? Digamos, este es el análisis básico o el análisis descriptivo. Existe una mayor cantidad de estadística espacial. Esa cantidad de estadística espacial, digamos, es ya de corte inferencial. De hecho, ya LISA es una estadística de corte inferencial y, bueno, sirve básicamente para hacer modelos de regresión espacial y demás, pues. Pero bueno, eso implicaría hacer como más cosas, ¿no? Ahora, con respecto a la recolección de información, ¿no? Ya con esto cierro este módulo. Digo, básicamente, digamos, yo lo que les sugeriría siempre es tratar de acercarse a los repositorios de corte institucional, ¿no? Estos repositorios de corte institucional ya vimos dos, que son bueno, de hecho vimos tres, ¿no? Uno de INEGI, otro un banco de datos del gobierno de la Ciudad de México bastante rico, y un directorio estadístico nacional de unidades económicas, pero que también es de INEGI, ¿no? Entonces yo les sugeriría que siempre estén, digamos, muy atentos a la información oficial digamos, de las distintas entidades públicas. ¿Por qué? Porque es información validada y no solamente es información validada, es información construida metodológicamente, lo cual hace que tenga un alto nivel de veracidad, ¿no? Entonces, bueno, yo sugeriría en primer término eso. En segundo lugar, y tal como se los comenté con anterioridad, siempre lean las notas metodológicas, ¿no? Leer las notas metodológicas nos permite saber qué es lo que estamos consumiendo, cómo es que lo estamos consumiendo y para qué sirve, ¿no? Entonces, bueno, digamos, en caso dado de que no se lean esas notas metodológicas, bueno, se pueden cometer como bastantes errores, ¿no? Por ejemplo, no sé, me ha tocado trabajar también con periodistas y en los periodistas, no sé, cuesta mucho trabajo el correcto consumo de información, sobre todo porque no leen las notas metodológicas, ¿no? Entonces, bueno, yo les sugeriría eso, ¿no? Es el trabajo directo de estas notas metodológicas para saber qué es lo que se está trabajando, ¿no? Digamos, hay una nueva tendencia que se está posicionando de manera muy rápida, ¿no? Que es información de Twitter o que se extrae mediante esta técnica que se llama Machine Learning o el de aprendizaje máquina, ¿no? Y bueno, básicamente lo que se hace es que se buscan patrones en los distintos tweets con la intención de construir distintas bases de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay una nueva tendencia, pues, y esto usualmente, bueno, se puede hacer de manera, pues, más o menos sencilla con las propias herramientas de Twitter, pues, pero bueno, hay empresas especializadas que sirven, pues, precisamente para la extracción de esos grandes volúmenes de información, ¿no? Digamos, al final de cuentas, no es información del todo veraz, no es información construida metodológicamente, pues, pero bueno, es lo que se está empezando a posicionar cada vez más, ¿no? Y digamos, para el caso mexicano es una información que puede llegar a ser hasta cierto grado dudosa tomando en cuenta la brecha digital que existe, ¿no? Pero bueno, solamente lo comento como una de estas nuevas tendencias, ¿no? Y por otro lado, también hay otro tipo de herramientas que se están posicionando también bastante rápido. Hay un paquete que se llama R. R lo que ha permitido es
digamos, es un paquete libre y que tiene distintos servidores. Entonces, digamos, distintos aficionados lo que hacen es de que generan reporteadores de datos y esos reporteadores de datos los van alimentando de manera constante. Aquí, por ejemplo, este reporteador de datos está construido en la plataforma R bajo el dominio Shiny, aquí está. Y digamos, este es el mapa que hizo un amigo, un colega, ¿no? Con distintos datos en materia de coronavirus COVID-19 para México en 2020, ¿no? Entonces, digamos, son mapas que se pueden construir de manera muy sencilla, pero son mapas que se empiezan a trabajar por parte de los aficionados, ¿no? Y son mapas que son públicos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una nueva tendencia que se está posicionando de manera decidida digamos, pues en el mundo virtual, pues, ¿no? Sin embargo, bueno, siempre hay que estar trabajando sobre, digamos, como las notas metodológicas. Esto también se llama, digamos, son niveles de correlación o asociación entre las distintas líneas de contagio. Lo hizo ahí mi colega, pues, ahí les sugiero que también les echen un vistazo. Digamos, toda esta información trae presente notas metodológicas, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos con los cuales se puede también trabajar y les comento y les insisto, si ustedes están interesados en esto, muy seguramente encontrarán trabajo de aficionados como mi colega, que bueno, sobre coronavirus o sobre cualquier tema se están posicionando este tipo de herramientas que son reporteadores de información, ¿no? Y son reporteadores de información usualmente de carácter público, ¿no? El otro criterio que a mí me gustaría señalarles es, y que es como bastante pertinente, es el tema de las solicitudes de información. Yo se los había comentado hoy cuando estuve hablando un poco de homicidio, sobre las dificultades que tuve para recolectar la información, pero bueno, creo que es una herramienta bastante útil para llegarles a ustedes información, ¿no? Digamos, las entidades públicas tienen, digamos, por ley, la obligación de responder a su información, siempre y cuando no les implica una mayor cantidad de trabajo, pues, y digamos, ustedes pueden solicitar información desagregada a nivel punto, ¿no? Esa información desagregada a nivel punto, pues, como ustedes ya lo saben, es la información que tiene una X y una Y, se puede representar a nivel espacial, pues, como lo hemos visto en esta sesión, y bueno, siempre es una herramienta para obtener información, estas solicitudes de información, ¿no? Por ejemplo, digamos, en materia de seguridad siempre está presente el tema de los informes, ¿no? Los informes de las distintas asociaciones civiles, de las distintas organizaciones en materia de seguridad y justicia, ¿no? Por ejemplo, el monitoreo de la Guardia Nacional, ¿no? El monitoreo sobre las cuestiones de migración, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos, una de sus fuentes de información usualmente es esto, ¿no? Lo que estoy comentando, las solicitudes de información, ¿no? Entonces, bueno, les sugiero que también si ustedes requieren información, solamente, bueno, hagan sus peticiones, pero bueno, también hay que saberlas fundamentar, ¿no? Y otra cosa que es también como bastante importante, ¿no? O al menos que a mí me ha tocado observar trabajando en el gobierno de la Ciudad de México, usualmente digamos, como las dependencias relacionadas con seguridad y justicia y también con protección civil tienen unidades especializadas, ¿no? Unidades de datos en materia de, de unidades especializadas en datos, ¿no? Por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay una unidad especializada, en la Fiscalía General de Justicia, en C5 hay una, ¿no? Entonces son cuadros técnicos bien formados, pues, que están en capacidad de desarrollar productos estadísticos para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes están en la Fiscalía, les sugiero que, bueno, se acerquen con esta unidad de datos, pues, y en esta unidad de datos si no tienen un convenio, puedan firmar un convenio para que, bueno, les puedan auxiliar en el desarrollo de este tipo de productos cartográficos, ¿no? Pero bueno, sobre todo, ¿por qué? Porque es el insumo central para una correcta toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues les dejo esto al costo, ¿no? Y por otro lado, también hay otras dos herramientas que me parecen como bastante interesantes, pues y que de hecho ya vimos una de ellas, ¿no? Que es el famoso Google Earth, ¿no? Solamente que es un poco artesanal, hay que buscar las coordenadas, hay que cargarlas y demás, pues, o incluso se pueden exportar desde un archivo XLS, pues, pero bueno, es una herramienta gratuita y que, bueno, al final de cuentas, ustedes puedan explorar en el caso dado de que no puedan acceder a estas unidades de datos que acabo de comentar, o en su defecto, en el caso dado de que ustedes no puedan acceder a estos
SIGs que he comentado, ¿no? Estos sistemas de información geográfica, ustedes pueden hacer su trabajo de punteo sobre las distintas herramientas que proporciona Google Earth, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y por último, bueno, también, digamos, hay una herramienta como bastante útil que se llama codificación o geocodificación inversa, ¿no? Que es básicamente ustedes ingresan una dirección y una vez que ustedes ingresan esa dirección, lo que hace, por ejemplo, R o lo que puede hacer llegar a ser QGIS, te regresa las coordenadas, ¿no? Entonces, digamos, las coordenadas son centrales para cualquier trabajo de representación cartográfica, ¿no? Y eso es, digamos, como una de las, digamos, de las herramientas más utilizadas y que pueden facilitar su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estos básicamente serían como tanto las herramientas más básicas como esta serie de consejos prácticos. Pero bueno, sí lo que sí me gustaría enfatizar mucho es siempre acérquense a la información oficial, siempre lean las notas metodológicas y bueno, tomando en cuenta ustedes que están adscritos a la Fiscalía General de Justicia, pues tomen en cuenta esta situación, ¿no? Que hay unidades de datos que puedan procesar información. Con las características que, bueno, no con las características que quieran, sino con las características que son factibles, ¿no? Bueno, pues partimos de una discusión un poco abstracta, pues, pero bueno, creo que al final de cuentas se han cumplido los objetivos, no solamente se han cumplido los objetivos, hemos visto cuestiones de corte teórico, cuestiones de corte operativo, cuestiones de corte práctico, cuestiones que a ustedes les permiten allegarse como este tipo de recursos, pues, ¿no? Sin embargo, creo que lo oportuno para cerrar esta sesión en general sea cerrar como se inició, ¿no? ¿Y cómo se inició? Pues si esta información nos permite a nosotros encontrar patrones, y la respuesta es sí. Sí permite identificar patrones, sí permite organizar información, y no solamente permite encontrar patrones y organizar información, permite a su vez orientar la toma de decisiones con base en información y eventualmente en un pasos posteriores, pues, pero creo que están un poco más allá del alcance de esta charla, la evaluación de nuestras distintas actividades como mecanismo correctivo para, no solamente para la toma de decisiones, sino en general para el funcionamiento de, digamos, de la seguridad pública, ¿no? Bueno, eso sería cuanto por mi parte. Muchas gracias.